Durante 30 años, una mujer esclava cocinó banquetes para los más poderosos de Charleston. Sus manos creaban manjares dignos de reyes, mientras sus propios hijos se morían de hambre. Ellos le arrebataron a su esposo, le negaron un médico a su hijo agonizante y la trataron peor que a un animal. Pero una noche, en silencio, ella transformó la cocina en su arma, y cada plato servido se convirtió en sentencia de muerte. Esto no es solo una historia, sino un secreto que nunca olvidarás. ¿Quieres escuchar más secretos como este? Entonces suscríbete ahora, o te perderás la próxima verdad. El sol apenas despertaba sobre Charleston en el año 1835, pero Isabel ya estaba de pie desde hacía horas. Sus manos, marcadas por cicatrices de quemaduras y cortes, no conocían el descanso. Mientras el resto de la ciudad aún dormía, ella encendía los fuegos de la gran cocina de la mansión de los Harrington, una de las familias más ricas de la región. Isabel había nacido allí, en los cuartos miserables detrás de la mansión. Nunca conoció la libertad. Desde niña, su madre le había enseñado los secretos de la cocina, cómo dar sabor a las carnes, cómo amasar el pan justo a tiempo, cómo preparar platos tan exquisitos que los señores se sentían orgullosos de presumirlos ante sus invitados. «Hija», le susurraba su madre, «ellos creen que nos poseen, pero aquí, en la cocina, tenemos un poder que nunca entenderán». Ese poder, sin embargo, era una maldición disfrazada. Mientras Isabel servía banquetes que deslumbraban a los más poderosos de Charleston, sus propios hijos apenas comían las sobras. El contraste era insoportable, platos de oro para los dueños, migajas duras para los suyos. Isabel tenía 4 hijos. Samuel, el mayor, de apenas 15 años, trabajaba ya en los campos de arroz bajo un sol implacable. María, de 13, limpiaba habitaciones bajo la mirada cruel de la señora Harrington, una mujer fría y arrogante que disfrutaba humillar a los sirvientes. Ruth, con 11 años, ayudaba a su madre en la cocina, todavía con algo de inocencia en los ojos, aunque Isabel sabía que esa chispa se apagaría con los años. Y el pequeño Tomás, de 8, era el más brillante, curioso y observador. Pero ya lo miraban con ojos calculadores, sabían que pronto lo usarían como sirviente dentro de la casa. El esposo de Isabel había sido arrancado de su lado años atrás. Un amanecer, sin previo aviso, lo vendieron a otra plantación lejana. Desde entonces, Isabel no había vuelto a verlo. Esa herida nunca cerró, era una cicatriz viva que se sumaba al odio que crecía en su interior. La rutina era siempre la misma: preparar desayunos fastuosos para los Harrington, luego almuerzos de varias horas, y por la noche, cenas interminables con invitados que hablaban de política, dinero y negocios, como si el sufrimiento de los esclavizados no existiera. Isabel cocinaba en silencio, pero en su pecho hervía una tormenta. Cada palabra despectiva, cada risa sobre la inferioridad de los suyos, era como una gota más que llenaba un vaso a punto de desbordarse. Aún así, ella mantenía la calma. Sabía fingir. Sabía bajar la cabeza. Sabía responder con sí, señora, y sí, señor, porque esa era la única manera de sobrevivir. Pero por dentro, cada día que pasaba, su odio se hacía más fuerte, más afilado, más difícil de ocultar. El dolor más grande llegó una noche de invierno. Tomás, su hijo pequeño, cayó enfermo con fiebre alta. Isabel suplicó a la señora Harrington que permitiera traer un médico. La respuesta fue un gesto de indiferencia: si el niño muere, podrás tener otro. No es tan importante. Aquellas palabras fueron un puñal directo al corazón de Isabel. Esa noche, mientras sostenía a su hijo ardiendo de fiebre en brazos, algo cambió dentro de ella. No volvió a ser la misma. Era el inicio de un plan silencioso, un plan que tardaría meses en nacer. Isabel aún no lo sabía con claridad, pero en lo más profundo de su alma, se encendía la idea de una venganza que estremecería a todos. Los Harrington no necesitaban cadenas de hierro para recordar a Isabel cuál era su lugar. La verdadera prisión estaba en cada mirada de desprecio, en cada palabra cargada de veneno, en cada gesto que le recordaba que no era más que una pieza reemplazable dentro de la maquinaria de la mansión. La señora Harrington era especialmente cruel. Siempre vestida con sedas importadas, caminaba por los pasillos como si flotara, con el rostro endurecido por una arrogancia aprendida desde la cuna.
Su placer favorito consistía en humillar a Isabel delante de los demás sirvientes. Si la sopa estaba apenas un grado más caliente de lo que ella esperaba, gritaba con furia. Si las verduras no tenían la forma perfecta, amenazaba con buscar a alguien más competente. Isabel sabía que detrás de esas palabras se escondía el peor de los miedos, la venta. Bastaba con una orden, y cualquiera de ellos podía desaparecer para siempre. Ese recuerdo le dolía como una herida abierta. Años atrás, una mañana sin previo aviso, su esposo fue arrancado de sus brazos. Lo vendieron como si fuera un animal cualquiera, cargado en un carro junto con otros hombres destinados a un destino incierto en Georgia. Isabel aún recordaba el sonido de sus hijos llorando, llamando a su padre sin entender por qué no volvería. Ella misma gritó, suplicó, se arrodilló, pero fue inútil. El señor Harrington había decidido que aquel hombre se estaba volviendo demasiado afectuoso con su familia. En otras palabras, no toleraba ver amor entre esclavos. Esa separación destruyó algo dentro de Isabel. Por las noches, cuando todo quedaba en silencio, ella se tumbaba en su camastro y repasaba una y otra vez la imagen de aquel amanecer, el rostro desesperado de su marido, las manos extendidas de sus hijos, la risa fría de los capataces. Cada recuerdo era un martillo golpeando su corazón. Pero lo peor estaba por venir. Un invierno particularmente cruel trajo la enfermedad a la casa. El pequeño Tomás, su hijo de 8 años, cayó preso de una fiebre ardiente que no cedía con nada. Isabel lo sostuvo entre sus brazos, con un paño húmedo en la frente y lágrimas quemándole los ojos. Una madre podía soportar el hambre, las humillaciones, los golpes, pero ver a su hijo arder en fiebre era insoportable. Con el corazón en la mano, se armó de valor y se presentó ante la señora Harrington. Se arrodilló en el suelo de mármol, rogándole que enviara por un médico. Solo una consulta, señora, es mi hijo, está muy grave. La respuesta fue un suspiro impaciente y un movimiento de abanico. Los esclavos no valen el precio de un médico, respondió la mujer con frialdad. Si muere, podrás tener otro. Esas palabras le helaron la sangre. Isabel las repitió mentalmente durante noches enteras, incapaz de creer que alguien pudiera ver la vida de un niño como un objeto desechable. No era un hijo para la señora Harrington, era un recurso. Tomás sobrevivió, milagrosamente, gracias a cuidados caseros y a las hierbas que Isabel logró conseguir en secreto. Pero su recuperación no borró el dolor. Al contrario, lo convirtió en un recordatorio constante. Su hijo había estado a un paso de la muerte, y la mujer que lo había despreciado seguía durmiendo en sábanas de seda, sin remordimiento alguno. La opresión no se limitaba a las órdenes o a los castigos. Era una jaula invisible hecha de miedo. Isabel vivía con el terror de que sus hijos fueran vendidos en cualquier momento, de que su hija Ruth fuera mirada con otros ojos al crecer, de que Samuel se quebrara bajo el peso de los campos. Cada día que pasaba, el odio dentro de Isabel se hacía más profundo. Ya no era solo el dolor de la separación de su esposo. No era solo la fiebre de Tomás. Era la acumulación de años de silencios obligados, de insultos tragados, de lágrimas escondidas en la oscuridad. Ella aún sonreía cuando servía los banquetes. Aún decía, señora y señor, con la voz sumisa que esperaban de ella. Pero por dentro, una voz empezaba a crecer, cada vez más fuerte, esto no puede seguir así. Esa voz era peligrosa. Era la semilla de algo que cambiaría su destino para siempre. La noche en que Tomás casi muere, Isabel entendió que algo en su interior había cambiado para siempre. Ya no era la mujer resignada que aceptaba golpes, insultos y humillaciones como parte inevitable de su destino. En su corazón, la desesperación se transformaba lentamente en fuego. Un fuego que ya no buscaba sobrevivir, sino arder hasta consumirlo todo. La cocina, que había sido su prisión durante toda la vida, empezó a revelarse ante ella como un campo de batalla. Allí pasaba casi cada hora del día, rodeada de ollas de cobre, cuchillos afilados y especias traídas de lugares lejanos. Era el único espacio donde, aunque vigilada, tenía cierto poder. Su comida era admirada, comentada, celebrada. Los Harrington dependían de ella para impresionar a sus invitados. En esa dependencia, Isabel comenzó a ver una grieta. Recordó las palabras de su madre,
ellos creen que nos poseen, pero aquí, en la cocina, tenemos un poder que nunca entenderán. Durante años había pensado que eran palabras vacías, un consuelo sin sentido. Ahora, sin embargo, esas frases adquirían un significado nuevo. Si la cocina era su prisión, también podía convertirse en su arma. Los Harrington organizaban cenas frecuentes. Políticos, jueces, comerciantes, todos se reunían alrededor de la mesa para hablar de negocios, del futuro de las plantaciones, de cómo expandir sus riquezas. Isabel observaba en silencio mientras servía los platos. Escuchaba cómo hablaban de los esclavos como si fueran animales. Escuchaba las risas, las bromas crueles, los brindis por un sistema que la mantenía encadenada. Cada palabra era gasolina para el fuego de su odio. Fue entonces cuando la idea germinó: si ella tenía el poder de alimentar sus cuerpos, también tenía el poder de destruirlos. Al principio, el pensamiento la asustó. Se decía a sí misma que era imposible, que nunca podría dar un paso tan grande. Pero noche tras noche, mientras preparaba la cena y veía a sus hijos dormidos con hambre, la idea regresaba, cada vez más clara, más persistente, más inevitable. Empezó a experimentar en secreto. La naturaleza le ofrecía su ayuda. Plantas venenosas crecían en los alrededores de Charleston, algunas usadas como adorno en los jardines de las mismas familias que las despreciaban. Isabel aprendió a reconocerlas, a recolectarlas de manera discreta durante sus paseos obligados. En los rincones más oscuros de la cocina, cuando nadie la veía, comenzó a secar hojas, a triturarlas, a mezclarlas con especias para probar cómo podían disimularse los sabores amargos. El primer experimento fue con animales callejeros, gatos, perros que rondaban los alrededores de la mansión. Lo hacía en silencio, con el corazón golpeándole el pecho, sabiendo que si la descubrían no tendría perdón. Observaba los efectos, la lentitud, los temblores, el colapso. Así fue perfeccionando la medida exacta, la manera de preparar la sustancia sin que se notara. Pero más allá de la técnica, Isabel se enfrentaba a un dilema moral. Nunca había matado a un ser humano. La sola idea le provocaba vértigo. Sin embargo, cuando recordaba la indiferencia de la señora Harrington hacia Tomás, o la risa cruel del señor Harrington el día que vendió a su esposo, la duda se desvanecía. ¿Acaso ellos eran humanos con corazón? ¿O eran monstruos disfrazados de caballeros y damas? Una tarde, mientras amasaba pan, Ruth, su hija de 11 años, la observaba en silencio. «Mamá», dijo con voz baja, «últimamente pareces distinta. Como si escondieras algo». Isabel la miró, conmovida por la inocencia de su niña. La abrazó y susurró: «Estoy pensando en un futuro mejor para ti y tus hermanos. Pero es un secreto. Nadie debe saberlo». La niña asintió con seriedad, entendiendo más de lo que Isabel hubiera querido. Los días se convirtieron en semanas, y los experimentos de Isabel se volvieron más seguros. Su plan iba tomando forma. No sería un acto impulsivo, sino un golpe calculado. El momento perfecto llegaría cuando los Harrington organizaran una de sus grandes cenas con invitados poderosos. Allí, frente a jueces, senadores y comerciantes, ella serviría un banquete inolvidable. Un banquete que sería recordado no por sus sabores, sino por su consecuencia fatal. Cada vez que amasaba, cada vez que sazonaba un guiso, cada vez que encendía el fuego de la cocina, se repetía a sí misma: «No soy solo una esclava. Soy una madre. Y una madre defiende a sus hijos con todo lo que tiene». La semilla de la venganza ya estaba plantada. Lo que alguna vez fue solo una idea imposible, ahora era un plan que crecía, firme, inevitable. Isabel ya no temía tanto a la muerte. Temía más a vivir un día más bajo el yugo de los Harrington sin haber hecho nada. Pronto, la cocina dejaría de ser su prisión. Se convertiría en el escenario de su justicia. La noticia llegó una mañana de primavera. El señor Harrington había sido nombrado en un cargo importante en la ciudad y decidió celebrarlo con la cena más lujosa de la temporada. Políticos, jueces, comerciantes, todos los nombres poderosos de Charleston estarían presentes en la mansión. Cuando Isabel escuchó la orden de preparar el banquete, sintió que su corazón se aceleraba. Era la oportunidad que había esperado durante meses. Sabía que no habría otra igual: una sola noche, una sola mesa,
todos reunidos en el mismo lugar. Los días previos se convirtieron en un torbellino de actividad. La cocina era un hormiguero de sirvientes corriendo de un lado a otro, limpiando, cortando, puliendo vajilla. Isabel, sin embargo, parecía más concentrada que nunca. Cada movimiento suyo era calculado, cada paso medido. Nadie sospechaba que, detrás de su aparente dedicación, se escondía un plan meticuloso y mortal. En secreto, había acumulado una pequeña reserva de hojas secas de una planta que crecía en los jardines de Charleston. Era hermosa a la vista, pero letal en su esencia. Durante semanas, Isabel había experimentado con la dosis exacta, aprendiendo a disimular su sabor con azúcar, vainilla y ron. El veneno no debía ser detectado ni por el más fino paladar. La elección del plato final fue crucial. Decidió preparar un postre elegante y llamativo, un pastel cremoso con frutas importadas, el tipo de delicia que los Harrington adoraban presumir ante sus invitados. Allí, en la suavidad de la crema, Isabel incorporaría el ingrediente invisible. Cada porción tendría la medida precisa, suficiente para llevar a los comensales a una lenta agonía, sin despertar sospechas inmediatas. El reto era el secreto. No podía mezclar todo el veneno de golpe, debía hacerlo por porciones, en silencio, sin que nadie lo viera. Aprovechaba momentos en que los otros sirvientes estaban ocupados con carnes y guarniciones, y entonces, bajo la tenue luz de la cocina, abría el pequeño frasco escondido bajo las tablas del suelo. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por la conciencia de lo que estaba a punto de lograr. Mientras batía la crema, pensó en sus hijos. En Samuel, agotado en los campos. En María, humillada cada día por la señora Harrington. En Ruth, que todavía conservaba la inocencia pero pronto sería mirada con otros ojos. En Tomás, que había estado a punto de morir porque su vida no valía un médico. Cada recuerdo reforzaba su determinación. La víspera de la cena, Isabel apenas durmió. Repasó el plan una y otra vez en su mente, como si cada detalle fuera un paso de una receta perfecta. No podía haber errores, la temperatura del horno, el punto exacto de la crema, la distribución de las porciones. Todo debía ser impecable. Al amanecer del gran día, encendió el fuego de la cocina con una calma extraña. Por fuera era la misma cocinera obediente, pero por dentro, su alma estaba afilada como un cuchillo. Esa noche, la mesa de los Harrington no sería un lugar de celebración, sino el escenario de su justicia. La mansión Harrington resplandecía aquella noche. Los candelabros de plata iluminaban cada rincón del salón, las paredes cubiertas con retratos de antepasados parecían observar con orgullo, y las copas de cristal relucían bajo la luz titilante de las velas. Afuera, los carruajes llegaban uno tras otro, dejando a los invitados más influyentes de Charleston. En la cocina, Isabel observaba el ir y venir de los sirvientes con un extraño sosiego. Había preparado decenas de banquetes antes, pero nunca con este nivel de precisión. Cada plato estaba diseñado no solo para impresionar, sino para distraer, para que nadie sospechara del golpe final que llegaría con el postre. A las 7 en punto, el señor Harrington abrió el salón y recibió a sus distinguidos invitados, jueces, senadores, comerciantes de algodón y arroz, esposas engalanadas con joyas europeas. Todos se acomodaron alrededor de la mesa larga de caoba, riendo y comentando sobre negocios, política y chismes de sociedad. El primer plato llegó puntual, una sopa delicada, aromática, con pequeños adornos de masa que flotaban como flores sobre el caldo. Los murmullos de aprobación se escucharon enseguida. «Exquisito, Richard», comentó el juez Morrison, con una sonrisa satisfecha. «Tu cocinera tiene un talento incomparable». El señor Harrington levantó la barbilla con orgullo. «Isabel ha estado con nosotros toda su vida. Con disciplina, incluso los más simples pueden ser útiles», respondió, sin siquiera mirarla a los ojos. Isabel, de pie cerca de la puerta, escuchó esas palabras como cuchillos. «Los más simples», pensó. Ni un ápice de reconocimiento a su ingenio, solo a su obediencia. Fingió una ligera inclinación de cabeza, mientras por dentro el odio crecía. El segundo plato llegó, carnes asadas con salsas finas, pescados frescos adornados con hierbas, verduras perfectamente dispuestas en bandejas brillantes.
El murmullo se convirtió en exclamaciones de placer. ¡Magnífico!, exclamó la esposa del senador Whitman mientras probaba el cordero. Esto podría servirse en París. Ah, mi querida, rió la señora Harrington con tono altivo, nuestra mesa siempre se distingue por su refinamiento. Las copas de vino circulaban, llenando de rubor las mejillas de los comensales. La conversación se tornó más animada. Entre risas y brindis, empezaron a hablar de política. El norte insiste en cuestionar nuestro modo de vida, dijo el senador Whitman con gravedad. Pero sin esclavos, ¿qué sería del sur? ¿Cómo prosperarían nuestras tierras? Exacto, asintió el coronel Petón. Nuestra gente necesita mano firme. Si se les da demasiada libertad, se vuelven perezosos, inservibles. Isabel, desde su rincón, contenía la respiración. Cada palabra era un recordatorio de por qué estaba allí, de por qué aquella cena no sería como las demás. Miraba los rostros satisfechos, escuchaba sus risas huecas, y sabía que en pocas horas esos mismos labios pronunciarían gritos de dolor. El ambiente alcanzó su punto máximo de euforia cuando el señor Harrington se levantó para hacer un brindis. Amigos míos, dijo alzando su copa, esta noche celebramos no solo mi nombramiento, sino la grandeza de Charleston y nuestras tradiciones. Que el futuro nos sea próspero, y que la armonía de nuestras casas siga siendo ejemplo para todos. Por Charleston, respondieron en coro los invitados, chocando sus copas con entusiasmo. Fue entonces cuando Isabel apareció con el postre. Llevaba entre las manos una bandeja que brillaba como si contuviera joyas, un pastel de crema y frutas que parecía una obra de arte. Los colores vivos de las frutas contrastaban con la blancura perfecta de la crema, decorada con precisión casi celestial. Un murmullo de admiración recorrió la mesa. «¡Es maravilloso!», susurró la esposa del juez Morrison. «Isabel se ha superado», añadió la señora Harrington con una sonrisa orgullosa, sin imaginar lo cierto de sus palabras. Isabel comenzó a servir las porciones, una por una, con calma y cuidado. Su respiración era firme, sus manos no temblaban. Cada plato entregado era una pieza más de un engranaje fatal. Mientras depositaba la última porción frente al señor Harrington, éste levantó la vista apenas para decir: «Espero que el sabor esté a la altura de la presentación». «Lo estará, señor», respondió Isabel con voz serena, aunque por dentro ardía una certeza feroz, esta sería la última comida de todos ellos. La tensión era invisible para los invitados, pero para Isabel cada instante pesaba como plomo. Miraba cómo sus enemigos llevaban la primera cucharada a la boca, cómo los sabores dulces y suaves arrancaban sonrisas de placer. Nadie sospechaba nada. La gran cena había llegado a su clímax. El veneno ya estaba en sus cuerpos. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Los invitados saboreaban el postre con sonrisas complacidas, comentando sobre la suavidad de la crema, la frescura de las frutas, la perfección del equilibrio. Para ellos, era simplemente otro triunfo culinario de la mesa Harrington. Pero Isabel, de pie junto a la puerta del comedor, observaba con la calma de quien conoce un secreto que los demás ignoran. Sabía que los efectos no serían inmediatos. El veneno estaba diseñado para actuar lentamente, como una sombra que se desliza sin aviso. La primera señal llegó con un leve gesto del juez Morrison. Interrumpió su conversación para llevarse una mano al estómago, como si algo le incomodara. Sonrió, intentando disimular, pero su rostro perdió color. Poco después, la esposa del senador Whitman dejó caer la cuchara en el plato. «Me siento extraña», susurró, antes de llevarse la mano al pecho. Los murmullos de satisfacción comenzaron a transformarse en preguntas inquietas. Algunos invitados achacaron los malestares al exceso de vino o a la abundancia de la cena. Pero pronto, la incomodidad se volvió imposible de ignorar. Una mujer se levantó tambaleante, derramando vino sobre el mantel. Otro hombre cayó de rodillas, con el rostro sudoroso y desencajado. «¿Qué está pasando?», gritó la señora Harrington, incorporándose con brusquedad. Su marido, pálido y jadeante, intentó calmarla, aunque él mismo sentía la garganta cerrarse y el corazón golpear con violencia irregular. El caos estalló en cuestión de minutos. Sillas caían,
copas se rompían contra el suelo, los invitados se retorcían en busca de aire, algunos vomitaban con desesperación. El salón, antes lleno de risas y brindis, se convirtió en un escenario de gritos y agonía. Isabel no se movió. Sus ojos recorrían cada rostro contorsionado, cada cuerpo desplomándose, y por primera vez en su vida sintió que la balanza se inclinaba hacia la justicia. La señora Harrington, con el rostro desencajado, señaló hacia Isabel con una mezcla de furia y terror. «¡Tú!», gritó con voz rota. «¿Qué has hecho?». Isabel dio un paso al frente, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Su voz fue clara, cortante como un cuchillo. «He preparado exactamente lo que pidieron, una cena inolvidable». El silencio se apoderó del momento, roto solo por los gemidos de los que luchaban contra el veneno. El señor Harrington, jadeante, comprendió la verdad. «Nos has envenenado», balbuceó, antes de desplomarse sobre la mesa. Isabel no negó. Sus labios se curvaron apenas en una mueca amarga. «Durante años alimenté sus cuerpos mientras mis hijos pasaban hambre. Cociné banquetes para ustedes mientras mi esposo era vendido como si fuera ganado. Recé por la vida de mi hijo enfermo, y ustedes lo despreciaron. Hoy, todo lo que me arrebataron vuelve a ustedes». Algunos invitados intentaban arrastrarse hacia la puerta, pero sus fuerzas se agotaban con rapidez. El veneno trabajaba con precisión implacable, invisiblemente poderoso. Isabel se quedó quieta, contemplando el resultado de su plan. La sala, cubierta de restos de comida y copas derramadas, era ahora un teatro de justicia. Por primera vez en su vida, ya no se sentía esclava. Se sentía dueña de su destino. El castigo había comenzado, y no habría marcha atrás. La mansión Harrington nunca volvió a ser la misma después de aquella noche. Entre gritos y convulsiones, la noticia se propagó como fuego en un campo seco. Los invitados más poderosos de Charleston habían caído enfermos tras la cena. Antes de que amaneciera, la mitad ya estaba muerta. El resto agonizaba en sus casas, sin remedio posible. Isabel sabía que el silencio no duraría mucho. Los médicos llegaron, revisaron platos, probaron restos de comida. Pronto descubrieron que solo los comensales se habían visto afectados. Ni un sirviente, ni un esclavo que hubiese probado sobras, sufrió síntomas. La conclusión era evidente, el veneno estaba dirigido. Al alba, el sonido de cascos de caballos y botas pesadas rompió la calma de la cocina. El sheriff Coleman entró con 2 hombres armados. Isabel estaba allí, limpiando con calma los cuchillos y ollas, como si nada hubiera sucedido. «Isabel», anunció el sheriff con voz dura, «quedas arrestada por el asesinato del señor y la señora Harrington y de los distinguidos invitados de anoche». Los guardias la esposaron con cadenas gruesas, como si temieran que pudiera escapar con solo una mirada. Isabel no resistió. Caminó erguida, con los ojos fijos hacia adelante. Sus hijos, alineados en el patio junto a otros esclavos, la miraban con lágrimas. Ruth intentó correr hacia ella, pero un guardia la detuvo. «¡Mamá!», gritó la niña. Isabel, con el corazón desgarrado, le respondió con voz firme. «Recuerda esto, hija, nadie puede poseer tu alma. Nunca». El juicio fue un espectáculo. El tribunal se llenó de curiosos, periodistas de otras ciudades y ciudadanos que no podían creer lo que escuchaban. Una esclava había envenenado a la élite de Charleston. La defensa fue débil, casi inexistente. Su abogado designado apenas murmuró algunas palabras sobre estrés y locura causada por la esclavitud. El fiscal, en cambio, no necesitó mucho. Las pruebas eran claras, la confesión inevitable. El momento decisivo llegó cuando el juez le concedió la palabra a Isabel. La sala entera contuvo la respiración. La mujer que había sido invisible durante toda su vida ahora estaba en el centro del escenario. Isabel se levantó, miró al público con firmeza y comenzó a hablar. «Durante 30 años cociné para los Harrington. Creé banquetes que llenaban sus mesas de lujo mientras mis hijos dormían con hambre. Mis manos sangraban, pero ellos nunca vieron a una mujer, solo a una esclava. La sala permaneció en silencio absoluto. Vendieron a mi esposo como si fuera un animal.
Negaron un médico para mi hijo enfermo porque su vida no valía el precio de una consulta. Ellos se sentaban a reír y brindar sobre nuestra miseria. Y aún así, esperaban que siguiéramos obedeciendo en silencio. Un murmullo recorrió el público. Incluso algunos que habían acudido a ver un espectáculo de condena escuchaban ahora con respeto. No los maté por odio ciego. Los maté por justicia. Una justicia que nunca nos fue concedida en sus leyes ni en sus tribunales. Lo que serví en aquella mesa no fue un postre. Fue la consecuencia de sus propios actos. Un juez golpeó la mesa pidiendo orden, pero nadie apartaba la vista de Isabel. Me llamarán asesina, y acepto el precio. Me colgarán en la plaza, y no lo temo. Porque aunque muera mi cuerpo, no podrán matar la verdad que ya sembré, que incluso los más oprimidos podemos levantarnos. Que incluso en la esclavitud existe resistencia. Su voz retumbó en las paredes del tribunal como un eco imposible de ignorar. El veredicto llegó rápido, culpable de asesinato masivo, condenada a morir en la horca. Pero mientras la escoltaban de regreso a la celda, Isabel no parecía derrotada. Caminaba erguida, con la dignidad de alguien que ya había conquistado lo más importante, el derecho a ser escuchada. En los días siguientes, su historia se propagó entre esclavos y libres por igual. La llamaban la cocinera que sirvió justicia. Se convirtió en un susurro en las noches, en un canto escondido en los campos, en un símbolo de resistencia que ni la horca pudo borrar. Isabel ya no era solo una esclava acusada de asesinato. Era una leyenda naciente, prueba viviente de que incluso el silencio más largo puede transformarse en un grito imposible de callar. El 1 de junio de 1835 amaneció con un cielo despejado sobre Charleston. En la plaza central, cientos de personas se reunieron para presenciar la ejecución de Isabel. Autoridades, comerciantes, curiosos, y también esclavos obligados a mirar, como advertencia de lo que ocurre cuando alguien se rebela. Isabel subió al cadalso con paso firme. Llevaba un vestido sencillo, las manos atadas, pero la cabeza erguida. No había miedo en su rostro, sino una serenidad que desconcertaba incluso a sus verdugos. El verdugo le preguntó si tenía últimas palabras. Ella miró al público, buscando los ojos de los esclavos escondidos entre la multitud, y habló con voz clara. Viví como esclava, pero muero como mujer libre. Que recuerden todos, nadie puede poseer tu alma, a menos que tú lo permitas. La justicia siempre puede nacer, incluso en la tierra más árida. Un silencio solemne cubrió la plaza. Minutos después, su cuerpo quedó suspendido en el aire. Para las autoridades, era el fin de una rebelde. Para muchos otros, era el nacimiento de un símbolo. Su historia se propagó como susurro entre los campos de arroz, en las cocinas y en los barracones. La llamaban la cocinera de la justicia. Se cantaba su nombre en voz baja, como oración y como promesa. Las mujeres la contaban a sus hijos en la oscuridad, para recordarles que incluso los oprimidos podían levantarse. Años después, cuando la esclavitud comenzó a tambalearse bajo el peso de guerras y rebeliones, todavía se hablaba de ella. Isabel ya no era solo una mujer que había envenenado a los poderosos. Era la prueba viviente de que la resistencia era posible. Murió en la horca, pero su fuego quedó encendido en cada corazón que soñaba con libertad. Si esta historia te estremeció, imagina los secretos que aún permanecen ocultos. Secretos que pueden cambiar la forma en que ves el pasado y el presente. No dejes que se pierdan en el silencio. Suscríbete ahora mismo y únete a esta comunidad que se atreve a mirar donde otros callan. Y quiero saber de ti, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Tu voz importa, tu historia importa. Y recuerda, el próximo secreto puede ser aún más oscuro, y no querrás perdértelo.